Bueno, buenas tardes a todas, a todos y muchísimas gracias porque esta es la primera presentación del Ágora y de verdad que tener a Carmen Peire presentando su novela pues es una honra muy grande. Libro, lo voy a poner aquí así sí, para que se claro, vea. que se vea, es verdad. Que se vea. Ponemos así el librito y que se vea por lo menos. Eso es. Ahí. Sí, se sujeta, se suele sujetar. Bueno, yo conocí a Carmen por su labor al frente de AMEIS. AMEIS es una asociación de mujeres escritoras y ilustradoras, exacto, a nivel nacional. De leerla en redes y poco más. Este verano marché a Santoña cuando yo ya tenía este proyecto en marcha y sabía que ya veraneaba en Santoña, que es una residente integrada ya en el pueblo, ¿no? Y pasamos un día estupendo y tengo que agradecer que las ideas y los consejos que me dio Carmen pues me ayudaron mucho en esto que estáis viendo ya aquí, aunque todavía nos queda labor. Y me regaló este libro que tenemos aquí. Vivimos ahora mismo unos tiempos un tanto macarras en cuanto a la literatura, me perdonan la expresión. La literatura se ha convertido en un engranaje del mismo capitalismo devorador que nos ahoga en otras circunstancias, en otras cosas. Se produce obra literaria como se podrían producir galletas de régimen o moda rápida. Una, con gusto de lectora vieja, pues va de decepción en decepción, guiada a veces por la publicidad o las críticas interesadas. A veces, para desintoxicarme, tengo que recurrir a los clásicos porque... No engañan. Exacto, vas a lo seguro, ya no puedo más, venga, un clásico, un Galdós, un Clarín... Y casi siempre me esfuerzo, de verdad, a terminar las novelas empezadas con esa disciplina de lectora, ¿no? Y casi como un sacrificio que me hace aprender a veces lo que nunca debe de hacer una autora. Y con Carmen tengo que reconocer que surgió el milagro. Y como cuento en la crónica que hice en La Pajarera, yo esos días tenía prevista una salida, encuentros y tal, y os aseguro que quedaron varados porque en el sofá de mi casa, acariciada por el sol veraniego y la novela de Carmen, Mapas de asfalto, pues me quedé completamente trabada de una obra maravillosa. La novela es los personajes son de carne y hueso, es decir, los ves. Yo recuerdo que me llenaron la casa, Carmen, o sea, los tenía por allí pululando. Es una historia de ciudades que se hacen, de personas buenas a las que se engaña con facilidad, pero que ni por esas pierden la bonomía. También es una historia de amigas que se aman, que se luchan, que se hermanan, que se separan a veces, pero se vuelven a unir. A mí eso me encanta porque es muy típico de la literatura hecha por mujeres, porque hay esa falacia horrorosa que nos dice el patriarcado de que las mujeres no nos llevamos bien y nos peleamos entre nosotras. No han dicho mentira más grande, y me gusta mucho en la novela de Carmen que quizá la base troncal es esa amistad fuerte de dos mujeres, ¿no? Aquí se juntan memoria histórica, fosas, exilio, movida, Madrid, barrios, el negro Smith, la Juana, Hércules León, toda una cohorte que compone una bravísima novela que de verdad exuda buena literatura, buena historia y una lucidez a chorros. Os voy a hablar un poquito de Carmen, porque vais a ver qué historia. Hace novela Carmen. Carmen nace en Caracas, ella es hija del exilio. Su familia sale del país cuando se perdió la guerra y se extendió el telón de miedo por nuestra patria. Cuenta que es española por la puerta de atrás, luego nos lo contará, luego ya le preguntaré por eso. Y vive por diversos países de América Latina que recibió el exilio español. Yo solo viví en Caracas. No, lo de México y eso México fue de ya paso. Cuando fue mayor, cuando ya fui mayor, pero vamos, lo que fue mi infancia hasta los 13 años. Caraqueña entonces. Menos cuando venía, te voy a cortar, a Mataporquera a ver a mis primos y al abuelo. Vale, que hacías excursiones a la... Sí, nos traía a mi madre para ver a los abuelos, para que no nos olvidaran. Vale. La proyección literaria de Carmen es una escritora tardía.
como bueno, he escrito toda mi vida. Vale, eso es he sido no te publicadora tardía. Publicadora tardía. Era una pregunta, sí. Esa es una pregunta, pero bueno, la adelantamos. Sí. ¿Has sido escritora tardía? ¿Eso era la pregunta? ¿O escritora de toda la vida? Escritora de toda la vida, pero es verdad que yo he sido núcleo monomarental. Quiero decir, entonces, claro, evidentemente yo tenía que garantizar sobre todo los garbanzos en casa. Eso fue lo que me llevó primero a trabajar en el ayuntamiento, en la etapa de Tierno, y cuando ya Tierno murió, fue cuando monté la productora de música. Está adelantando ya sola todo. Hombre, no, me has preguntado, digo yo, pues pasa que claro, exacto, cuando ya he podido ha sido cuando he empezado a publicar. Cuando has empezado a publicar, sí. Porque antes sí hacía. El regreso a España familiar, ¿por qué lo hacéis? Pues yo creo que fue una cosa que pasó en muchas familias del exilio, ¿no? O sea, había una pugna entre mi padre que no quería volver y mi madre que quería volver. Entonces, al llegar nosotras a la adolescencia, mi hermana tenía 14, yo tenía 13, era o se volvía en ese momento o ya había que quedarse, que era lo inevitable, ¿no? Entonces yo creo que en esa batalla ganó mi madre. O sea, que tu madre quería volver. Sí, mi madre... Bueno, mi madre no solamente quería volver, es que yo siempre lo pongo como ejemplo. Lo de la asturiana, por favor. Lo de la asturiana. Vosotros, claro, los carnavales en Caracas se celebran como en Brasil, o sea, son una cosa que separan los colegios, no hay clases, no hay no sé qué, todo el mundo se disfraza y tal. Y yo toda mi ilusión siempre ha sido disfrazarme de llanera, que era lo que yo conocía para bailar joropos, que era lo que allí se llevaba. Y mi madre nos presentaba todos los carnavales disfrazadas de asturianas, mi madre es de Gijón. Imaginaros, en pleno Caribe, las medias de lana, las pañoletas, la faja, el refajo, o sea, las enaguas, el mandil, el no sé qué, todo, ahí con el bolsito y vestidas de asturiana. Luego nos presentaba siempre a todos los concursos que había de disfraces en carnaval y no ganábamos nunca. Y siempre decían lo mismo, no hemos ganado porque nos tienen manía los españoles, pero erais las mejores. Lo mismo, siempre decía lo mismo. Bueno, son estas cosas del exilio, ¿no? El exilio yo creo que sí produce una esquizofrenia mental, una dicotomía, que decir entre... Claro, era, tú no te hagas a esta tierra porque esta no es tu tierra, pues yo no digo aquí, pero no era mi tierra porque mi tierra era Carmen, otra. ¿naciste en Caracas? Sí, claro, todos nacimos ahí, los hijos todos nacimos allí. Pero claro, no era tu tierra porque tu tierra era otra, la que tenías que volver más adelante, que ahora no, porque no nos querían. Claro, todas esas cosas a ti es que lo único que te producen es mira, vamos a ver, yo quiero el traje de llanera para bailar joropos, pues no, de asturiana. Sí. Es esa historia, la añoranza siempre de la tierra perdida, de los valores perdidos, de la derrota, de la pérdida, de todo eso, ¿no? ¿De qué, digamos, por qué se exilia? Evidentemente porque pierden la guerra, pero tu padre combatió por... es que es muy duro eso contar. Es que ya, bueno, lo que tú quieras, nada, lo obviamos. Sí, lo obviamos. Le pillaron, le fueron a hacer el paseillo en Mataporquera, además, justo. Entonces, porque mi padre era maestro allí. Y entonces le tuvieron por colaborar con maquis o no sé qué historias, hicieron el paseillo a varios que había detenido, pero hubo un guardia civil que su hijo era alumno de mi padre y le adoraba. Y entonces a mi padre le escondió en un seto y mi padre se libró. Y entonces a raíz de eso... Bueno, vamos a hablar de la novela. No es premeditado escoger, o sea, esto ha surgido porque cuando hemos empezado a dar horas y días para los actos que tenemos, pues hace unas semanas dijimos, bueno, pues este día para Carmen Peire, y es la primera, pero yo cuando he estado documentándome para presentarla y para que la conozcáis, yo decía, es que parece que nos la han diseñado para el sitio que es, porque toda la parte de abajo que está dedicada a la memoria y que esto realmente es memoria, y parece completamente, o sea, estabas predestinada para estrenar el Ágora. Bueno, os cuento su currículum. Estudia historia, magisterio, solfeo, piano. Gana una oposición en el Ayuntamiento madrileño de Tierno Galván, que luego iremos a eso porque a mí, yo que viví la movida al final y la viví como usuaria, muy divertida, y luego ha sido tan denostada. A mí me da mucha pena cuando se dice que éramos, porque participé mucho, que éramos como muy... Es cierto, yo en ese momento pues no me preocupaba tanto ir a una manifestación como
a salir de noche y ligar mucho y ir muy mona. Sí que éramos intrascendentes, pero yo creo que fue la explosión, la olla express que saltó, pegó el estallido y rompimos. Pero tú lo viviste desde dentro, desde el ayuntamiento. Cuéntanos un poco cómo se vivió. Yo creo que hubo una parte intrascendente, pero hubo mucha trascendencia también. Lo que pasa es que esa parte trascendente es la que ha quedado solapada. Sí. O sea, porque claro, el relato luego se escribe como se escribe. La realidad fue una y el relato luego se escribe como interesa o como pasa o con lo que queda, ¿no? Entonces sí es verdad que hubo un momento de explosión muy lúdica que venía muy bien, pues porque no sé qué, pero también es verdad que fue el momento además de grandes luchas en los barrios, en los movimientos vecinales, con las asociaciones de vecinos, con las reivindicaciones, o sea, yo por ejemplo, los 2 primeros años en el ayuntamiento, sobre todo en la Junta Municipal de Vallecas, que era donde yo estaba trabajando, mis 2 primeros años fue hacer un mapa de todas las calles que estaban sin alumbrar y de todas las calles que estaban sin asfaltar. Entonces en Vallecas, que eran más de la mitad, en el 79, que fue cuando entró Tierno. Es decir, todavía estaba, todos los movimientos vecinales, las asociaciones de vecinos y todo eso tenían una potencia de lucha muy fuerte y muy importante. O sea, que había un poco de todo, ¿no? O sea, yo recuerdo incluso, por ejemplo, muchas de las cosas que allí se montaron, incluso actividades como la banda de Vallecas y todo esto siempre era para acompañar luego a las manifestaciones, o sea, quiero decir, incluso a las manianteotas y tal. Hubo de todo. Luego ya vino también otra parte mucho más dura, que fue la entrada de la heroína en los barrios populares, etcétera, etcétera, que también formó parte de todo ese proceso de transición, ¿no? Yo, de todas maneras, de los años que estuve en el ayuntamiento, lo único que tengo son grandísimos recuerdos, un máster en gestión cultural que me hice como nunca pensé que podía hacer, claro, porque de repente yo tendría entonces pues 26 años, 25, 26 años, y te dicen, venga, no hay competencias de cultura, no hay competencias de educación, empieza. Y entonces, claro, te vas a Turín a aprender cómo hacen no sé qué, te vas a París a ver cómo hacen no sé cuánto, te vas a encuentros y congresos, aprendes, empiezas a organizar las primeras fiestas, los primeros cabalgatas, los primeros carnavales, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Metimos la pata, me imagino que mucho, pero evidentemente aprendimos también mucho, ¿no? Entonces, bueno, también fue así. Era un Madrid glorioso. Yo lo recuerdo como esa explosión de alegría. Es verdad que tuve la suerte de estar en el sitio oportuno. En el momento oportuno. ¿Conociste a Tierno, imagino? Sí, claro. ¿Qué opinión tenías de él? Era un viejo verde total. ¿Qué habéis dicho? Tierno Galván. Sí. Era un viejo verde total, o sea, era un seductor, tenía la cabeza muy bien amueblada, pero en cuanto veía una jovencita, y sobre todo como tuviera buenas pechugas, es que allí iba, ¿no? O sea, claro, yo como tengo pocas, siempre paso así como por mi lado. No fui de las que... La desmitificación de los grandes hombres. No, pero es curioso, con su traje gris siempre. Sí, pero era buena. La foto de la chica aquella, la que se le salió... La Susana Estrada. La Susana Estrada, la dirección de los ojos era inconfundible, ¿no? Vale, bueno, luego ella pide la excedencia en el ayuntamiento, qué valiente, ¿no? Sí, no, cuando murió Tierno, porque ya me parecía a mí que todo lo que había aprendido ya lo había aprendido, y cada vez que me decían, hay que viene un trabajo fijo para toda la vida, a mí, yo me entraba una especie de angustia y tal, que decía, no, toda la vida lo mismo, no. Y ahí pues... También el ambiente, imagino que cambiaría. Cambió mucho, sí. Hasta en las calles, claro. Cambió mucho. Llegó Manzano, era el siguiente. No, primero vino Barranco. Barranco, es verdad. Sustituyó a Tierno. Sí, es verdad. Bueno, montó la empresa de representación y ha llevado a Luis Pastor, a Pablo Guerrero, que acaba de desaparecer hace poquito, a Rubial, a La Bordeta. Muchos nombres que marcan una época. Y yo, desde luego, me pasaría horas escuchando contar pues, las anécdotas que imagino que tienes innumerables. Pero como tampoco vamos a estar aquí toda la noche, pues dime quién te ha marcado o enseñado más y si te parece desmitificas alguno también, como has hecho con Tierno. ¿Quién más me ha enseñado de todo el trabajo? La Bordeta.
Yo Me en alegro eso reconozco que he tenido un lujazo que te cagas. ¿Le has conocido bien? O sea, Hombre, he trabajado más de 20 años con él, hasta el final, hasta que murió. Yo decía cuando murió, yo le decía a Ignacio, que está ahí, le decía, tío, es que lo siento mucho, es que he estado más tiempo con Ignacio que contigo, que diga, con la Bordeta que contigo, ¿no? O sea, más años, ¿no? Y bueno, pues esa especie de abuelo, que como le llamábamos todos el abuelo, me enseñó muchas cosas, sobre todo la bonomía, o sea, esa forma de no querer destacar, de la bonomía, de da igual lo que otros digan, tú vete a lo que quieras hacer y no te preocupes y no sé qué. Todo eso, todo eso lo aprendí de él. Lo aprendí de la Bordeta. Se fue en el momento oportuno, mucho me temo, que ese grito de váyanse a la mierda, hoy lo diría muchísimo más alto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Améis también, aunque no esto. Yo recuerdo en 2017 iba al Festival Eñe que se está celebrando ahora mismo en Madrid, porque eran para mí mis vacaciones y de verdad que era un gusto el estar y ver de cerca a escritores que yo admiraba. Pegué un salto en el Círculo de Bellas Artes que si lo pienso no le pego. Un volatín prácticamente para entrar en el ascensor con Almudena Grandes y lo conseguí. Y además estuve hablando con ella y me pareció, bueno, yo además era como una fan así de esta, una groupie total, y me pareció maravillosa, encantadora. Pero en el 2017 yo tenía preparado ya mi entrada y cuando nos pasan el programa de las personas, pues estaba, o sea, ¿qué podía ser? El 80% eran hombres y qué hombres. Era pues Javier Marías, era Pérez Reverte, o sea, toda la colección de más señoros del señorismo literario español, pues estaban todos allí y no había representación apenas de mujer. Y yo pues cancelé mi entrada y dije, pues no voy. O sea, pero ya no porque no me gustara conocerlos a ellos y escucharlos, sino porque me pareció de verdad una cosa muy fea lo que se había hecho. Y ese año, ellas, un grupo de locas de Madrid, deciden crear el Festival Oño. No me digáis que no es una genialidad. Oño. Exacto, el Festival Oño. Y yo creo que ha ido un poco a la vez con Améis, ¿no? La Asociación de Mujeres Escritoras. Primero hicimos el Oño, porque fue una cosa como muy espontánea. Y bueno, pues en vez de quejarnos, que es lo que hacemos nosotros, pues vamos a hacer nosotras nuestro propio festival. ¿Y que nombre le ponemos? Pues claro, ¿qué le poníamos? Oño. Cuando nos decían y Oño, decimos, no, por otoño. Y así ya disimulábamos de lo que realmente significaba, ¿no? Sí. Y la verdad es que aquel primera sesión nos lo pasamos tan bien, fue tan divertido, o sea, intercambiándonos libros, haciendo piñatas literarias, leyendo textos y no sé qué y tal, que empezó todo el mundo a la salida, hay que hacer más cosas, no podemos dejarlo solo en esto y tal. Y entonces, sí, porque, perdona, yo creo que fue, en principio, se pensó para ese año, como respuesta al simplemente un acto recuerdo. como hacerlo así como de confrontación, sí. de respuesta. Y además tuvo resonancia. Sí, tuvo tanta resonancia que nos costó hasta encontrar sitio para hacerlo, porque claro, llamábamos a lo mejor a la casa encendida y decían, no, es que nosotros tenemos compromiso con el Eñe. Llamábamos al Círculo de Bellas Artes, no, es que claro, vosotras sois de las otras. Pero sí es verdad que a partir de aquel año se plantearon, a partir de ahí, en el Eñe ya se ha planteado ir subiendo y ahora ya prácticamente el Eñe es paritario. El Festival Eñe ya en Madrid se hace paritario. Pero a raíz de eso sí que vimos que si queríamos seguir haciendo cosas y visibilizar, porque claro, el problema siempre en esto es la visibilidad de las mujeres en todo, ¿no? Claro que además en el mundo de la literatura es que somos legión, porque somos mayoría las que leemos, las lectoras. Las mujeres somos mayoría lectoras, las que compramos los libros, según el Ministerio de Cultura, además, que no es que lo diga yo, las que compramos los libros en las familias, para los hijos, para los nietos. En el mundo editorial la inmensa mayoría son mujeres. En las agentes literarias casi todas son mujeres. En profesoras de literatura aquí tenemos mujeres. De bibliotecarias y libreras, mujeres, ¿no? Y claro, sin embargo, luego siempre aparece lo masculino. Y ahí fue cuando decidimos montar. Sí. Es cierto, es un mundo completamente femenino, pero como casi todos, ¿no? Llega un escalafón que ya es la cúspide, la ponen ellos.
Bueno, de su obra literaria es una mujer de relatos. Ella, a ver, los que corrígeme, si no está todo esto niquelado. Relatos, principios de incertidumbre, horizontes de sucesos, cuestión del tiempo y las novelas Electra y la última, mapas de asfalto. Tengo curiosidad por una cosa. Has hecho una antología o has trabajado sobre la literatura de Massaou. Massaou, que por si no lo habéis visto abajo, esa frase, yo cuando estaba proyectando esto, yo me acuerdo que leí ese texto y llamé a Carolina, que ha sido mi cómplice en todo este asunto, y la dije, tengo la frase que va a definir el museo, y la puse la frase, era por WhatsApp yo creo, y dijo, es maravillosa. Pero sí que es verdad que Massaou es un autor poco conocido en España y además es un poco duro, o sea, yo lo intento y le leo, pero... Tiene de todo, tiene cosas muy divertidas y tiene... Claro, para mí Max Aub es uno de los grandes novelistas del exilio, ¿no? Claro, la generación del 27 fue sobre todo una generación poética, lo que más dio, pero de novela, o sea, podemos destacar, es decir, Max Aub y podemos destacar la de, Carlos me sale el nombre, el de la trilogía esta de... Arturo Barea. No. Trilogía. Sí, La forja de un rebelde. La forja. La trilogía de La forja de un rebelde. Sí. Quiero decir así, de lo que salió de aquella época, ¿no? Sí. Luego ya había periodistas como Manuel Chávez Nogales y tal, pero novelistas, yo creo que... Y de ellos yo creo que el gran novelista de la generación del 27 de aquella época fue Max Aub. Claro, el problema de Max Aub es que él encima nació en París, o sea, su padre lo trajo, se vinieron a España justo en la Primera Guerra Mundial porque el padre era pacifista y decidió que no quería la involucrar, y como España se mantuvo neutral decidieron venirse a vivir a España. Luego se prima en la guerra, se tiene que exiliar, estuvo primero en Francia en 2 campos de concentración, luego estuvo en Argelia en otro campo de concentración en Yelfa, se escapó hasta Casablanca, en Casablanca ya cogió un barco y llegó a México, con toda la época de Cárdenas que acogió a tantísimos exiliados, ¿no? Entonces yo creo que es un tipo que tiene una producción inmensa, que tenía una capacidad de trabajo impresionante, es decir, que hizo las novelas del laberinto mágico, los 6 campos, que yo creo que es lo mejor que se ha escrito sobre la guerra civil, que lo que habéis puesto ahí es del campo de los almendros. Pero luego tiene una cantidad de obras, el manuscrito Cuervo, que lo escribió en un campo de concentración, que lo que está contando es un cuervo que llega al campo de concentración y ve lo raros que son los humanos cuando están en un campo de concentración. Y entonces, porque claro, al final el carcelero y el preso están cumpliendo la misma función en el fondo. Bueno, pero todo visto como desde el punto de vista de un cuervo que escribe para la sociedad corvina, o sea, con un humor negro que te cagas, o sea, que luego tiene cosas muy divertidas, ¿no? Es un gran desconocido. Yo creo que poco a poco sí se le va conociendo más, se va publicando más. Claro, se ha quedado más como de estudio universitario y él justo no fue a la universidad, o sea, que fue un tipo directamente de calle, de pelea, ¿no? Pero bueno, son de estas cosas de que... Me ha sorprendido verlo porque es cierto que aquí no tenemos... Yo, por ejemplo, soy muy de Chávez Nogales, le descubrí, me encantó, pero la verdad es que Massaou no he conocido. Te voy a pasar una lista de cosas para empezar con Max Aub y ya verás qué divertido es. Tengo 2 o 3 en casa y los intercalo, pero la verdad es que a nivel general aquí no se le conoce mucho, ¿no? Bueno, se le conoce, pero vamos, que no ha calado como los otros. Bueno, vamos ya con la novela. Lo que os decía, escribir novelas es importante lo que se cuenta, ¿no? La historia, porque yo reconozco que aborrezco la autoficción, que se llama. No me gusta. Que es además una literatura muy masculina, porque ese estar constantemente mirándose el ombligo del blanquito hombre occidental, bien comido, bien bebido, pero que está ahí debatiéndose y debatiéndose, y tú estás pasando páginas y páginas y páginas y dices, haz algo, muévete, mata, rompe algo, yo qué sé. Entonces, no me entusiasma, pero encontrarte una novela que tenga
personajes vivos, personajes que tienen entidad, que los ves en toda la grandeza de la humanidad que tienen, y a la vez una historia tan bien escrita, porque es que Carmen escribe que te cae. Bueno, después de esto, como los que no tengáis el libro no lo compréis, O sea, va a ser... No, en serio, porque es que es muy difícil ahora mismo, de verdad, es muy difícil. Yo, sinceramente, novela nueva compro muy poca porque suele decepcionarme mucho, pero esta novela pues da la casualidad que los personajes son, bueno, y luego a mí me entusiasma la voz de la novela, es una mujer adulta, que luego también te voy a preguntar, mayor, porque mirando el panorama hay mucha quinta nuestra, más o menos. Entonces, una mujer mayor que le está contando a jóvenes, que los jóvenes no los ves, es decir, los jóvenes en la novela hasta el final no percibe su presencia. Entonces, ¿cómo cuenta ella? Y me parece una técnica de contar una historia maravillosa, porque ella le está contando a unos jóvenes más o menos su vida, pero no tanto su vida, aunque también, sino la de los personajes que pueblan esa vida. Y los personajes que he citado antes, porque claro, Carmen, ahora que la conocemos y sabemos que vivió ese Madrid, tú lo llamas Distrito Sur, puede que sea Vallecas. Es Vallecas, Pozo, sí, bueno, estaba ambientado más en eso Vallecas. O sea, lo que yo tenía en la memoria es Vallecas. Los barrios que es... Claro, si le ponía, o sea, todas las ciudades de este país, en Portugal, en Italia además, o sea, incluso en Francia, o sea, tienen lo que son los barrios periféricos, esos barrios del sur, como decía la canción de Serrat, que el sur también existe, ¿no? Que se han hecho a base de migrantes que llegaron en un momento dado del campo a la ciudad, es decir, en Europa fue después de la Segunda Guerra Mundial, aquí fue después de la Guerra Civil, ¿no? Es decir, a buscar una oportunidad, a buscar una mejor forma de vida de la que ellos tenían, es decir, y que construyeron Madrid. Construyeron las ciudades, construyeron Barcelona, construyeron Valencia, construyeron París, construyeron Roma, o sea, que construyeron Lisboa, es decir, a base de un tesón, de un esfuerzo de construir lo que llamaban las domingueras, que eran las chabolas, que había una normativa entonces que en el momento que ya ponías un tejado, ya no te podía tirar la Guardia Civil o la policía, ya no te podía tirar. Entonces, claro, se juntaban los domingos, que eran cuando podían, que no tenían trabajo, y entre el fin de semana, y entonces entre toda la zona que ya estaban empezando a ir, le empezaban a levantar una casa, le ponían el techo y ya está, y por eso se las llamaba las domingueras, claro, las casas, porque tenían que hacerse en el fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que todos somos deudores de esa generación y de esos barrios, y de esa gente, todos, porque claro, nosotros ahora tenemos, las ciudades ya están montadas, ¿no? O sea, ya todas tienen asfaltado, todas tienen alumbrado, todas tienen vías públicas, todas tienen parques, todas tienen autobuses, pero todo eso que ahora nos parece lo normal, costó mucho esfuerzo, mucha pelea por parte de los vecinos, de la gente que vino, de las asociaciones de vecinos, de todo eso, ¿no? Entonces, si le ponía el nombre de Distrito Sur, me parecía que aunque yo en el imaginario tuviera toda esa vivencia que yo viví en Vallecas, lo extrapolaba también a cualquier otro barrio que pueda haber en cualquier otra ciudad, y entonces me parecía que era mejor ponerle... Yo creo que hacemos la salvedad más en ciudades grandes. Aquí yo creo que en Santander eso se ha vivido, por ejemplo en el barrio de San Francisco quizá, pero no tanto, o no con esa herida social tan tremenda que se ha podido vivir. Y ahora estabas contando, todos imagino que recordáis en la película del 47, donde se ve esa construcción, ¿no? Sí. Y claro, era toda una circunvalación de la ciudad, por ejemplo, toda la lucha de Horcasitas, también, claro, todo esto, Carabanchel, eso es. Decir, que fue un poco así, ¿no? Y es lo que dice Carmen. Pero esa tú lucha. ves Rocco y sus hermanos, sí, la película, y es que te están contando también eso. La misma historia. La misma historia. Son ciudades, ¿no?, que se hacen a golpe. Que llega del pueblo y que ahí, bueno, unos se malean, otros no, pero, quiero decir, tienen que empezar viviendo de cualquier manera, todos juntos, hasta que poco a poco van saliendo adelante, etcétera. O sea, quiero decir que es que ha sido lo general, ¿no? Ahora ya vemos ciudades asentadas.
Es decir, pero esas ciudades ahora que ya ves asentadas y con los autobuses que llegan y todo, y el metro, donde hay Sí, que metro y tal, funciona. claro, y que funciona, es que no viene de la nada. Bueno, pero ahora nos pasa a la emigración que tiene que alquilar una habitación, no un piso. Es otro problema Es otro diferente. problema, claro. Lo que no solo la ocurre- inmigración, No, y cada- los chavales jóvenes de Claro, hoy en día claro. no Cada- pueden, cada pueden parte- pagarse Pero un... que ahora tenemos otra Cada situación. época tiene sus circunstancias. En ese momento era un poco lo que yo iba a retomar, es decir, esa gente que venía pues de Extremadura, el caso de Hércules era, ¿no? Hércules León, sí. No quiero tampoco desvelar nada de la Pero sí voy a novela. decir una cosa, porque eso es una historia real. Lo de La de- Hércules lo de León. Hércules. ¿Eh? No con ese nombre, porque el nombre se lo he puesto yo. O sea que es cierto que le engañan, que le... No, todo eso me lo he inventado Vale, yo. vale, Vamos vale, pero vale, ahí hay sí. una parte real que es... Yo tengo una amiga que se llama Sí, Monse, sí, que sí, por sí, eso sí. le puse Monse a una de los personajes de aquí, que ella es educadora de calle en Barcelona. Y entonces ella tenía lo que ella llama sus paupes, que los llama así porque eran los paupérrimos, a los que son más que pobres. Es decir, ella tenía en pisos de acogida gente que había recogido de la calle por la Generalitat y tal, esas cosas que hacen en Barcelona, que ambas las hacen mejor que a lo mejor en Madrid y cosas de ese estilo. Y entonces tenía a un paupe de estos recogido en un... Y este señor trabajaba pues cargando cajas en lo que sería pues el mercado central de Barcelona y cosas de ese estilo. Se pone enfermo, le llevan al hospital y entonces le descubren un tumor en la cabeza y entonces le dicen pues hay que operar la quimio, no sé qué, y él dice que no quiere nada de eso, que lo único que quiere es paliativos y que se muere cuando se muere. Total, que este señor pues sigue así en el piso de acogida, cada vez que estaba peor lo llevaban al hospital, le daban paliativos, volvía a salir, hasta que muere. Y entonces mi amiga cuando muere empieza a mirar en los papeles y en el armario, en la taquillita que tendría en el piso de acogida, y de repente se empieza a encontrar que se había estado pagando un entierro, ese tío, quiere decir, de lo que había sacado, pero no un entierro cualquiera, o sea, era un poco que se había pagado casi el entierro de un marqués, había estado pagando hasta 2 limusinas para que le acompañaran al cementerio, había pagado también las coronas, todo. Entonces, claro, esta tía cuando fue a hablar con los del seguro le dijeron, bueno, claro, pero como este señor es lo que es, pues me imagino que usted las limusinas no las querrá. Y la otra dijo, ¿cómo que no? Vamos, las limusinas las ha pagado, y entonces metió en las limusinas pues a las lumis, a los paupers que tenía en las casas de acogida y tal, fueron con las limusinas. Que es la historia real, ¿eh? Esto Que no es es real, esto es real. alucinante. Al entierro, lo enterraron, después ya cuando lo enterraron le dijo a los choferes de las limusinas, pues ahora nos va a dar usted 2 vueltas turísticas por Barcelona. Le dieron las vueltas y tal, y terminaron en el Raval, que yo me imaginaba la escena, 2 limusinas llegando al Raval y empezando a salir otra vez los bolingas, las lumis, cada uno a su esquina, que bueno, me pareció una historia tan bonita, o sea, de alguien que quería redimir en muerte lo que él no había podido tener en vida, que me parecía que ahí era donde estaba la historia, ¿no? Y entonces te empieza a dar vueltas en la cabeza, no sabes qué hacer con ella, no sé qué, y empiezas a escribirla. Entonces yo quería hacer primero un relato, ¿no? Porque los relatos como son más intensos, pero claro, se me escapaba. En un cuento corto yo no podía contar esa historia, o sea, yo tenía que buscar una historia teniendo ese final, que es lo que yo tenía, que era real. Tenía que inventarme un personaje y tirar para adelante, y entonces crear un personaje que no era el otro, ¿no? Pero al que le pudiera caber ese tipo de historia. Déjame hacer un inciso. El personaje de Hércules es inolvidable. Es de esos personajes que se te quedan en la mente cuando lees buena literatura. Por ejemplo, en la antítesis, no sé, pero Fermín de Pas, el magistral, no sé, tú lees La Regenta y pasan 30 años, pero tú ves la Catedral de Oviedo y dices, Fermín. Ahí estaba vigilando y este personaje, por todo lo contrario que Fermín del Pas, porque es tan entrañable, tan bien construido como personaje, en la novela es barrendero. No quiero contar nada, pero es una historia... Pero claro, él no me viene de ahí.
Quiero decir, que porque es claro, muy- es un barrendero que como se aburre de barrer De barrer. siempre en el Distrito Sur las mismas calles y un día descubre, que para mí es un poco el papel ese del conocimiento de la lectura, ¿no? En el despacho de un sitio, bueno, no lo digo dónde, descubre lo que es un atlas y un mapa y mapas, y entonces empieza a darse cuenta de lo que realmente es la Tierra, de lo que realmente es el universo, de lo que tal, y entonces decide que para no aburrirse, en vez de cada día que barre una calle, va a barrer un país. Y entonces, aunque sea, entonces por ahí se llama Mapas de Asfalto por esa historia, para que un poco sepáis el título, claro, por donde... construye todo ese universo. Y yo lo que hoy te decía en la radio es la capacidad del ser humano, de la fantasía, cómo se puede escapar de una vida, o sea, un barrendero que le han engañado el pobre, que no tiene a nadie, es decir, una vida completamente precaria, pero él en esa imaginación es como una autopista que le lleva por la fantasía, y por eso digo que es un personaje tan poliédrico y tan bien conseguido, que de verdad que es muy, muy tierno y es inolvidable. Bueno, contado ya la novela, luego yo vuelvo a poner en valor, que me gusta mucho además encontrármelo, y eso es muy difícil encontrarlo en novelas escritas por varones. Ojo, que hay hombres que escriben sobre mujeres, sin ir más lejos, Galdós hace unas descripciones de mujeres que son insuperables, es decir, consigue... Madame Bovary. Exacto, y Ana Karenina y la regenta, es decir, hay muchos, pero sí que es verdad que la amistad femenina la vemos bastante desde la óptica de las escritoras mujeres, porque la palpamos y la llevamos. Es decir, si tú vas a un colegio con los niños pequeños, te vas a dar cuenta de esa pequeña red que se forma de: me recoges el niño que hoy salgo tarde de trabajar, la vecina se lo lleva, le da la merienda, la abuela va, recoge al otro. Es decir, todas esas... Y a mí el valor en esta novela, esos dos personajes de mujer, de esa amistad, que pasan sus vaivenes y sus cosas y sus subidas y bajadas, me parece algo también muy, muy bonito. Y luego también los personajes son, bueno, viejas, sí, bueno, viejas. Y yo ahí quería, bueno, pues por dar un poco ya el fin, para daros opción a que le preguntéis a Carmen cómo enfocas la vejez. Porque a mí cuando me dicen, es que es muy bonito, y es que no, o sea... Yo creo que hay una frase de Bette Davis que a mí me encanta, que dice: envejecer no es para cobardes. Es genial, es de Bette Davis, es que la sí. Pone en la... Claro, la puse porque me parece genial. Es verdad, no es para hay que ser valiente. Ya está, es que no hay más. O sea, lo otro es peor. La disyuntiva es muy negra, sí, es cierto. Porque es no llegar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es decir, venga, pues no queda otra, o sea, esto es lo que hay. Pero ¿no crees también que en cierta medida tenemos suerte, porque hace simplemente 30 años las mujeres de nuestra edad si estaban vivas, era material completamente de derribo, es decir... Pero antes no, vamos a ver, sí. Antes de los 30 años no, o sea, quiero decir, claro, que es que esto siempre es... Porque la vida va así, ¿no? Y la historia también va así. Y entonces, de repente, pues ha habido generaciones en las que eso no ha pasado y otras generaciones en las que sí. Claro, es decir, aquí hubo una generación también en el 27 con mujeres muy poderosas, y luego, claro, evidentemente, es que yo lo tenéis ahí puesto en las fotos esas de lo que vino después, ¿no? O sea, donde mandan eso, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez leyendo, además con un grupo de escritoras, una historia de estas, de los libros de estos de la sección femenina que hacían sobre cómo tenía que comportarse una mujer con el hombre y no sé qué, no sé cuánto, y que además, bueno, aparte decía eso, llegar y quitarle las zapatillas, ponerle no sé qué. Los 17 puntos. Y luego decía, pero había uno que decía, y en la cama la mujer no puede manifestar placer. Dice, lo único que puede hacer es, como mucho, dar un leve gemido. Y entonces yo recuerdo que era un poco diciendo, a ver, ¿cómo sería un leve gemido? Claro, sí. Que esto va así. O sea, yo creo que, sin embargo, ha habido etapas en las que tampoco ha sido así. O sea, quiero decir que... Aquí un poquito, si subes esta apuesta,
¿qué? 200 metros más o menos, está la ermita de San Pablo, que es lo que queda, está ya medio caída, porque este invierno, una ventolera que hubo así de sur como hoy, se cayó el tejado que casi mata a los que pasaban por abajo, está caída ya. Y es la ermita que pertenecía a las Oblatas. Primero fue cárcel mixta, luego fue cárcel de mujeres rojas, evidentemente, de la posguerra, y luego pasó a ser cárcel de Lumis, como has dicho. Y hay un libro, lo que pasa es que ese libro está, si le queréis consultar, está en la biblioteca municipal, porque solo hay 2 en toda España, que es Historias de la Mariloli, que cuenta cómo se vivía en las Oblatas, y lo escribió Ramón Viadero. Yo cuando empecé con el tema del patronato le leí, y bueno, pues el patronato de protección a la mujer, que los que me conocéis sabéis que le hemos dedicado bastante. Sí, esa visión de la mujer es la que quizá la generación, y a lo mejor esa eclosión que tuvimos en los años 70, después de tal, la rompimos un poco a lo bestia. Yo creo que ahora pues ya más o menos, más o menos. Madera, porque yo también veo mucha diferencia según en qué sitios, por ejemplo, el Cantábrico y el Mediterráneo, mucho más tolerante la sociedad mediterránea, mucho más tolerante con mujeres mayores, con hombres mayores, etc. No, yo desconozco, pero también dicen. Yo es que tengo una casa en Torrevieja, ha cambiado mucho, suelo pasar allí. Yo no sé, eso no lo sé, no tengo idea de cómo se vive, por ejemplo, en Barcelona, sí, en Cataluña, Barcelona, porque Cataluña no lo conozco, o sea, no sé, pero sí que es verdad que en Barcelona y en Euskadi el papel de la mujer pues ha sido completamente diferente al resto del país, incluso en el franquismo. Es decir, yo creo que ahí marcaron un poco diferencias, ¿no? Pero en cuanto al sur lo desconozco, pero en general. Pero por ejemplo, en Torrevieja y Alicante hay muchos jubilados de Europa, ya no son españoles. Claro, eso es otra cultura diferente. Eso cambia totalmente el ambiente. Pues es otra historia. Daros cuenta que lo que dice Carmen, es decir, que nosotros todavía somos enfermas convalecientes del franquismo, porque yo no sé, tú no, pero yo os aseguro que os puedo cantar, no porque llueve, pero os puedo cantar el Cara al Sol de principio y tú. O sea, es decir, nos han educado no en esos principios del patronato, pero yo los 17 puntos de... Es decir, que somos convalecientes de eso. Entonces, la novela, esos 2 personajes de los que yo os hablo, que son mujeres ya mayores, que han tenido una vida, las ves con un coraje y una fuerza y muy poco adaptadas a ese franquismo del que salimos cuando éramos muy jóvenes. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la vida nos ha puesto en esa tesitura, y a mí la frase esa de que envejecer es de valientes me parece genial. No es para cobardes. No es para cobardes, es cierto. Es distinto, que sí, el matiz es cierto, y la suscribo totalmente. Porque es verdad que hay veces que te achica. Sí. O sea, el tema de te achatas, de cuando empiezas con los dolores, cuando empiezas con las enfermedades y tal, claro, te achaca, o sea, te achica. Entonces es un problema de decir, pues no es para cobardes. De todas maneras, yo ahí sí que intenté jugar. Claro, si no cogía un personaje mayor, me resultaba más difícil poder contar, o sea, tener ese punto de memoria histórica, ¿no? De poder contar un poco los últimos años de franquismo, luego es la generación espontánea. Y también por un problema de edadismo, que estoy hasta las narices, quiere decir de que parece que la gente mayor no puede contar historias, ¿no? Cuando en el momento en que tú rascas un poco, incluso en la gente más mayor las rascas y empiezan a contarte historias, a mí me parece que es que ahí hay un universo todavía por descubrir, ¿no? Es decir, sí es verdad que ya está en una residencia, que también... Yo cuando la primera entrevista que me hicieron, menos mal que luego no lo pusieron, porque es que si no me cabré con el tío y todo, porque lo primero que me dice, el personaje este que habla es una mujer mayor y está en una residencia, ¿no? Y le digo, sí, dice, sabrás que eso es muy poco comercial.
Y le digo, mira, si hubiera querido hacer una novela comercial, hubiera hecho una novela negra, que es ahora lo único que lee la gente y lo que más se vende, quiero decir, pero no es esa la intención. Hubieras claro. hecho Vera, una historia de amor. Pero lo que yo quería hacer era una historia de memoria histórica, y de contrastar los exilios, el exilio interior, el exilio exterior, hablar de todavía los huesos que quedan y de contar las historias de gente que a mí me parece que son los que en el fondo levantan el mundo, ¿no? Totalmente. O sea, esta gente anónima que parece que no, y se dejan, vamos, lo que haga falta por salir adelante, que es lo que yo más viví en Vallecas, por mucho que yo viviera la entrada del caballo, por mucho que viviera todo ese tipo de cosas, yo sobre todo lo que vi es que el 90% de la gente del barrio lo que quería era salir adelante, o sea, y era una pelea por salir adelante. Y eso, los héroes anónimos que han levantado las ciudades, que han levantado los países y que han salido adelante, me parece que es hacerles, vamos, ponerles la alfombra y hacerles la ola. Si hace los falta. personajes femeninos, como lectora os digo que cuando estás leyendo no tienes esa noción o sea, no sabes si es una mujer mayor, lo sabes porque lo cuenta la autora, pero la fuerza y la energía y la contundencia de lo que está contando... Porque tú no viste la fuerza, o sea que a lo mejor no la viste, pero de las mujeres en las asociaciones de vecinos, es decir, cuando tenían que pelear para que su hijo no sé qué, o cuando tenían que pelear para que la chabola no sé cuánto, para que la casa no se cayera. Por esto no entrevisté a Anita Sirgo, a la del maíz de las gallinas asturianas. Por eso te digo que sí que ha habido gente con mucha fuerza. Impresionante. Mujeres con muchísima fuerza, es que este país está lleno de eso. Sí. El movimiento de los... Y hombres, también. Ojo, que no lo que pasa que nosotras tuvimos que romper el dique, que a lo mejor los hombres no fue tanto. El movimiento asturiano de las huelgas de los años 70, por eso nombro a Anita Sirgo, que se ha muerto hace poco, que yo me entero, llamo a su nuera, le digo, por favor, me voy, a mí eres la entrevista, y me he hecho ni loca. Dice, porque 96, 97 años ya estaba recluida y me decía, dice, no es que esté mal, si la cabeza la tiene estupendamente, dice, pero la vas a hablar de política, va a coger tal calentón, va a empezar a cantarte a la internacional, a levantar el puño, dice, y claro, y luego al día siguiente está que se muere. Entonces no me dejaron entrevistarla por eso. Y esas mujeres en los años 60 movieron todo, porque los maridos los llevaron a los cuarteles de la Guardia Civil, los leñaron a base de bien, y eran ellas las que fueron a parar a los esquiroles, se vestían con tacón y con cardao para que los guardias las vieran tan endomingadas que pensaban que se iban por ahí de boda o de algo, ¿no? Y lo que iban era a parar las furgonas de los esquiroles, con los bolsos llenos de maíz para tirarles a los pies a los esquiroles llamándoles gallinas. Y esos eran lo que dice Carmen, mujeres de la cuenca minera que no habían trabajado nunca, que eran amas de casa, con 40 y tantos años, una reata de hijos, y estaban ahí. Entonces, ese tipo de mujeres es la que bueno, pues eso, la que está. Yo ya para terminar, y os voy a dejar para que la preguntéis si queréis, de verdad, es de los libros que merece la pena leer y que no vais a olvidar. No, en serio, es algo... es decir, hay libros que puedes decir qué bien escrito está este libro, como me gusta cómo está escrito, pero este es un compendio, está maravillosamente escrito, porque se me ha olvidado, pero también ha dado clases de escritura, es que lo he hecho todo, o sea, yo no sé qué no has hecho. Pues que soy vieja. Claro, yo también años, y no he hecho tantas cosas. ¿Has hecho otras? Sí, he hecho otras, sí. Claro, pero vamos, que lo único que haces es acumular años, es lo bueno que tiene, es acumular cosas. Pero que es una novela maravillosa que de verdad que os va a encantar, y termino, cuando escribí en La Pajarera, terminé la crónica diciendo, haced el favor de leerla, que me vais a agradecer el favor. Pues lo repito ahora. Y ahora pues imagino, no sé si queréis preguntar algo y saber algo más de Carmen y de su obra, pues aquí estamos para que conteste. Bueno, como está mi prima, están mis amigas de Santoña, y a mí una amiga de Madrid que ha venido. Otro amigo de Santoña que ha venido por ahí, que está al lado de Ignacio, si es que claro, que está... Bueno, y aquí de los de la Latina que han venido, que están viviendo ya en Santander y todo. Sí, ¿y qué sois, exiliados madrileños? Sí. Así estamos. Sí. No estáis bien vistos en Santander. Madracas, ¿no?
No estáis bien. No, pero es a los veraneantes, pero hay mucho ella está exilio. trabajando, está viviendo Hay aquí, está mucho viviendo exilio aquí. madrileño. En la librería de Pimiango, no sé si habéis estado, yo os aconsejo que la visitéis, por favor, porque es una maravilla de sitio precioso y Esteban, una bellísima persona, y es otro exilio madrileño. Se hartó de Madrid, no podía más, dejó su trabajo, compró una casa, la reconstruyó entera y entonces ha habilitado una parte de bar y la parte Sí, de yo tengo arriba. ganas de ir a verla. Jo, porque no, de tengo verdad, muchas ganas, es sí. un sitio delicioso, Esteban. ¿Dónde es? En Pimiango, y se llama la librería de Pimiango. Y todos los fines de Pimiango está pasando panes, un pueblo precioso. La zona es súper bonita, porque Asturias de verdad es muy bonita. Y además, tipo de gente más luchadora, muy así. También un exilio de... Y decíamos, porque yo conocí, según abrió la casa y le decíamos, pues hizo eso, lo que... Dice, sí, tenía un trabajo seguro, está. Dice, pero Madrid es que ya no se aguanta más, ya no se puede más. Entonces ahí También conozco... tenemos un gobierno. Ya, Madrid, joder, pobres, no me digas. llevamos años ahí, Aquí intentando sacar cabeza. Pero aquí tenemos una aprendiza, ¿eh? No, de aprendiza nada. Por volver a la novela, por detalle, que lo que has dicho de los héroes anónimos, ¿no? Es muy interesante porque parece que las ciudades, como venimos también hablando Ignacio, que parece que están ahí y han sido y son como los que estamos disfrutando ahora, pero se han ido creando. Y el personaje efectivamente de Hércules, tú acabas de decir que te lo inspiró... Ese caso real, sí. La verdad es que es como un imán porque se te queda ahí como si fuese poesía dentro de esa dificultad, ¿no? Porque ante las dificultades es como yo que me propongo. Y parece que es un fin que no le lleva a nada, pero al mismo tiempo es como si estuviese dando, no sé si tú lo tienes como idea, ¿no? Pero como si estuviese al mismo tiempo como dando una lección a todo el barrio, a todo el entorno, ¿no? Porque es una inutilidad muy útil. Todo el mundo casi se beneficia y no sé... Sí, se beneficia de él no solo por su trabajo, sino un poco por la forma que tiene él también de relacionarse y de imaginarse el mundo, ¿no? O sea, y de lo que él quiere hacer en el mundo, que evidentemente, pues eso es esa especie de tabla de salvación que siempre te produce la imaginación en situaciones muy duras, ¿no? O sea, que decir que dices, bueno, y sobre todo porque es verdad que en aquellas épocas los barrios eran unas situaciones muy duras, pero yo es que lo que vivía sobre todo era alegría. Alegría, ¿no? Es eso que conecta también un poco con lo que decía Almudena Grandes, ¿no? En Inés y la alegría. Sí. Esa necesidad de que la alegría que no nos la quiten, que es un arma de defensa. Es lo más revolucionario. Es un arma de defensa, que decir que además eso... Y el otro día el Wyoming también decía, porque al Wyoming no sé quién del PP, alguien de la derecha de eso que le puso una denuncia. Y entonces la denuncia lo que ponía es que se reía de mí, o sea que... Y entonces el Wyoming decía, es que es lo que peor puede sentarles, es que te sigas riendo. Totalmente. Que pese a todo, tú te sigas riendo. Si has oído hace poco, le preguntaban a Rufián que él cómo llevaba, y decía, hombre, yo lo del tirar el micrófono no lo veo, no me parece lógico que le cojas y le tires. Dice, lo que más les duele es el sarcasmo, y sí, es cierto, eso lo decía muy bien Almudena, la alegría nos pueden quitar todo, pero que no nos la quiten, y la grandeza de lo pequeño. La grandeza de lo pequeño, esos personajes que somos en realidad pequeñicos, no somos gran cosa, pero yo creo que eso es lo que tenemos de revolucionario frente a ese poder que nos oprime. Y el personaje, lo que has dicho de Hércules, es un poco pequeñico. Hay muchos monumentos a grandes señores, grandes caballeros, la historia de las guerras, y en realidad... Y quienes hicieron los barrios, lo que comenta eso, ¿no? Sí. ¿Y ahora tendrán la misma alegría o será la época con tanta esperanza de la transición? Porque era una época con mucha esperanza, mucha ilusión. Eso es verdad. No sé si ahora tendrán la misma alegría en los barrios, no sé. Eso es verdad que, claro, nosotros, pese a todo, vivíamos una etapa de ir hacia arriba, por de alguna manera, ¿no? De salir de un túnel y todo eso. De todas maneras, yo creo que uno tiene que... A mí hay un director que me gusta mucho, que es un director inglés que se llama Ken Loach. Sí.
Entonces, la última película, que se llama El viejo roble, que es una película muy bonita que precisamente está tratando el tema de la inmigración, etcétera, en los barrios obreros de Inglaterra, de Londres y tal. Entonces, él siempre las presenta siempre en Cannes. Y entonces, en la última presentación del libro, de la película, perdón, en la rueda de prensa dijo una frase que a mí es que me llegó porque vi lo que yo quería un poco hacer ahí, que dijo: hay que hacer de la esperanza una cuestión política, porque cuando el pueblo pierde la esperanza, vota al fascismo. Entonces me pareció que era una forma de explicar también muy bien, y decir que hay cosas que aunque nos la quiten, aunque no tengamos ahora, sino que estamos, porque el panorama evidentemente no es que sea especialmente optimista, es más bien si tiramos a ir hacia lo desolador. Pues yo veo que el panorama no es tan malo, no vivimos mal, vivimos, No, yo no tú, vivimos no, mal. claro. Mira alrededor. No, vamos a ver, no, yo me refiero un poco... Vivimos bien, Sí, tenemos la muchas mayoría, cosas. claro, La mayoría no, porque no vemos. Pero me parece a mí que la presión de los medios de comunicación tan horrible de Sí, pero por ejemplo, discusión claro, sin sentido, pero mira, yo me refiero a todo el auge de la ultraderecha, claro, no, pero no son los medios de comunicación, hay un auge de la ultraderecha, de todos los partidos de la ultraderecha, en todos los países además, no solamente aquí. Es decir, tener a Trump como jefe del primer imperio del mundo occidental tampoco es una cosa muy halagüeña, ¿no? O sea, quiero decir que yo me estoy refiriendo más a ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sigue siendo valioso lo de decir lo de la alegría, no perderla, y también lo de que hay que hacer de la esperanza esa cuestión política. Porque como perdamos eso, es que entonces sí que es que estamos perdidos del todo. Derrotados. Es decir, yo lo veo así, vamos. No sé. En Valencia... Hay un problema muy gordo, que bueno, yo no soy maestra, soy enfermera. Pero tengo amigos maestros que en las clases es horrible. Chavales jóvenes de 13 para arriba, con las cruces gamadas, con la extrema derecha, los chavales, lo que vienen de familias, o no, o de la calle. Ese es el problema, cómo están creciendo. Y yo he oído en Radio 3... También hay gente muy maja entre los jóvenes. No, Sí, yo creo que ahí... Yo lo digo porque yo, por ejemplo, cuando yo era joven, que es a lo que yo puedo vivir, es decir, también había mucha gente, de verdad, o sea... Y bueno, o sea, los que más o menos nos movíamos éramos muy poquitos, y que daban cadenazos y tiros por las calles. claro. Y yo creo que también es verdad que luego hay olas, se van cambiando, quiero decir, y de repente... Sí. Yo recuerdo que, joder, a mí en la facultad que me decía... se queda que está siempre mirando, haciendo rojerío y no sé qué. Sí. Lo que te toca es estudiar, déjate. Pero mis propios compañeros, ¿no? Y luego esa misma gente, cuando yo me la he encontrado pasados los años, es decir, joder, tía, ¿no? Que sí, qué bien todo aquello que se hizo. Ellas ya se incluyen, Sí, todo el mundo se incluye allá, ¿no? Esto que ya hicimos, que se hizo y tal, lo que nos ha traído y tal. Pues sí, es decir, evidentemente, yo creo que también la historia va así. Es decir, hay momentos de Son tal... ciclos. Y otros. La única cuestión es que, como digo yo, el tiempo histórico es muy lento y nuestro tiempo vital es muy corto. Y nosotros lo que quisiéramos siempre es que nuestro tiempo vital coincidiera con un momento histórico maravilloso, ahí arriba todo el rato y no sé qué, y no es así. Pues a mí me ha escandalizado escuchar en Radio 3, iba en el coche, en Radio 3, Regatón, me parece que se llama, las letras que cantaban, o sea, de auténtico escándalo. Raquel, coge la copla. No, Coge la copla. Oye, pero un respeto con la copla. Ya, pero que eso es... me duelen los pulsos de... Nada que ver con la música, No, nada que ver, yo- la letra Sí, pero Son las redes, lo que Pero cada generación, a ver, si leéis a los romanos, viajar hasta claro, Mallorca. y soy tuya y tú eres mío, que no. Claro. Mirad, si cogéis los romanos y los griegos ya despotricaban de sus jóvenes, no. Yo me niego a ser abuela cebolleta, ¿no? Y tienes razón. Yo creo que en todas las épocas Tienes razón en esa parte, claro. tienen letras, pero bueno, pero Pero Yo te quería preguntar un poco por... En fin, me parece interesante el debate, pero
a la novela. Sí. ¿No? Vale. Te quería hacer una pregunta, si no, sí. No, paso estamos. La respuesta es para todos. No, por eso, ¿por qué enlazas, o he querido entender, que enlazas memoria histórica con este hecho actual? Quiero decir, si del hecho actual vas hacia atrás y de atrás vas hacia adelante, ¿por qué esa unión? ¿Por qué? Yo creo que a mí personalmente lo que has contado, que ella lo grabó porque estaba trabajando, En la cuando lo has radio, contado, sí. cuando lo has dicho en la SER, yo estaba pensando, ¿no?, que el bofetón de realidad que ha dado esa persona, porque ha dicho, yo podía estar dentro de este grupo, pero yo puedo morir como tú. O sea, me parece una lección de vida. O sea, la gente que nosotros decimos que es excluida, a lo mejor son los más incluidos, y los excluidos somos nosotros, pero bueno, eso es otro debate. Lo que me gustaría saber es por qué haces esa unión, ¿no? ¿Por qué de esto que te cuenta esta educadora social vas a un tema de memoria histórica? Bueno, primero porque... Si no te he entendido mal. No, pero vamos a ver, claro, yo tenía que reconstruir un personaje al que le cupiera ese final, ¿no? O sea, quiero decir, sin saber nada más de ese personaje, salvo lo que ella me había contado, de que se montó aquella especie de entierro y todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo dije, pues yo voy a aprovechar, ¿no?, para contar lo que yo he vivido. Es decir, por eso yo, claro, la voz narradora es una voz en primera persona, que es lo que los escritores llamamos no una primera persona de autoficción, sino una primera persona testigo, ¿no? Que es lo que hace también, salvando las distancias, por supuesto, mucho mejor Cervantes en el Quijote, porque dice eso, ¿os acordáis? Está en primera persona, dice, en una mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y luego sigue, pasa la tercera, lo que quiera, tal, pero es decir, es como un testigo el que está contando todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo me tenía que inventar un testigo, una voz testigo, que pudiera contar, y claro, tiene que ser mayor, porque si pongo una voz testigo joven, lo que va a poder contar de ese chaval o de ese hombre va a ser el final. No va a poder contar toda una vida que le pudo llevar a eso. Un tiempo. Claro. Un tiempo. Y entonces para eso necesitaba una voz testigo mayor que pudiera hablar de todo eso. Y entonces, claro, lo enlacé perfectamente con todos los héroes anónimos que yo he vivido, que yo he visto y que han levantado estas ciudades y qué tal. Y entonces dije, pues me voy a lanzar a hacer un homenaje a todo este tipo de personajes, ¿no? Porque también está el Negro Smith, está la Juana Cheviste, está Pepe el Tuercas, el Flametti. Sí. O sea, que dices, vale, hay un personaje principal que es el Hércules León, una narradora testigo y luego toda una serie de personajes secundarios que en cierta forma como que arropan al personaje principal, ¿no? Pero que a mí me sirven también para contar de una manera más poliédrica, porque hay un banquete, que evidentemente no existió, pero yo me lo invento, y entonces en el banquete dejo que todos estos personajes hablen a su vez de Hércules, para que no sea solamente la voz esta. Y luego ya, para remate, como había momentos en que esa voz testigo a veces me chirriaba a mí misma, y decía, joder, es que me resulta un poco cursi, ¿no? Y le tengo que poner un contrapunto. Y entonces, porque claro, digo, ella está contando lo que se está inventando del personaje, pero ¿y si el personaje en el fondo no era así y no quería decir todo esto? Y entonces decidí, en un momento dado, como ya se había muerto, que le iba a poner interpelando, pero en el universo. Es decir, yo soy bastante laica, o sea, yo soy laica, que digo, bastante laica. Pero claro, en estas cosas así de la astrofísica de ahora y no sé qué, y eso que decía Einstein de que la energía no se destruye, sino que se transforma, pues dices, bueno, pues juegas con que hay una energía transformada, la de Hércules, que está en el universo, que está escuchando lo que esta mujer está contando, y en un momento dado se enfrenta a ella, desde él solo, porque claro, la otra no le oye, pero dice, pero si eso es mentira, que eso no fue así, y tal. Y entonces me da también para jugar y contar más cosas, ¿sabes? Bueno, es un poco eso. Pero yo sí que creo que es darle el homenaje a esos
héroes anónimos que realmente son los que tenemos todos los días y alrededor. Además, quiere decir que... Y son personajes, además, que están, pero que no los vemos. Son personajes... Sí, pero que fuera de los ya más paupérrimos, es decir, es la madre que ha estado limpiando, o por ejemplo, la abuela de Ignacio, que era la bandera en el río de Segovia, sí. con el frío que estaba en todo el invierno, y era la que lavaba la ropa de los ricos, y con eso pagó la carrera a sus hijos. No sé si me explico, quiero decir que eso es lo que a mí me parece que realmente es meritorio de la naturaleza humana. Esa parte. Sí, ya ¿no? ha habido historias de ese tipo de personas en estos años pasados increíbles, ¿no? Y ahora, claro. Lo que pasa es que ahora es todo más fácil. No, yo estoy viendo casos... Donde yo vivo están aislando la fachada norte y he visto a un señor esta mañana, a las 8 de la mañana ya estaba y habrá terminado a las 5 o así, todo el tiempo dando con esa chisma así que no sé cómo se llama, como cemento, alisando. horas y horas y horas y bajando de un piso a otro y bajando de un piso a otro y eso es un trabajo terrible. Terrible, sí, Y sí. sobre todo también el papel de las mujeres, porque al fin y al cabo esas multitud de mujeres que ni han participado en movimientos ni nada, y además se decían a sí mismas, yo no sé hacer nada, Sí. cuando eran ellas las que Hacían todo. que tú misma has dicho hoy, y las mujeres que no trabajaban fuera de casa. Que sí, que no percibían sueldo, pero Que no percibían, que no percibían porque sueldo. también trabajaban muchas Pero veces fuera de casa, todas las mujeres en el campo han trabajado su vida fuera de casa, en el campo, y sin embargo, Exacto, y la doble jornada. Las mineras, vuelvo a remitirme a ello, bueno, la historia es alucinante. hay un libro muy bonito de una mujer que se llama Noemí Sabugal, que ella es de León, que se llama Hijas del Carbón, Vale. y que además trata precisamente la historia sí. de las mujeres No, es mineras, alucinante. porque es una cosa que se ha tratado muy poco. Siempre sí, se ha hablado de sí, los sí, sí. mineros, pero no de las brutal. mineras. Y ese libro es muy bonito, se llama así, Las Cuando Hijas del moría Carbón. un minero, Está en a la Alfaguara, mujer, comprarlo si porque es desempeñaba el interesante. mismo trabajo que él, la dejaban. Pero la dejaban con menos sueldo, bueno, o sea, unas condiciones pésimas. Es alucinante porque ahí se ve claramente, y luego ellas recogían las resmas del carbón y todo esto. Exacto, más la casa, más aguantaban las borracheras porque los mineros, muy míticos, muy luchadores, pero la mitad del se les iba en la taberna, tal. Entonces ellas llegaban a casa y encima el marido, no todos, pero la daba leña porque la cena no estaba caliente. Y Es decir, por la que propia frustración. exacto, la frustración, la violencia del trabajo. Pero me dicen, joder, esta lo que sabrá. Y yo, claro, yo, que a lo mejor venía de misa, igual. Pero, pues, ¿qué he hecho yo para que me digan? O sea, esa mentalidad de aquí tan obtusa y que todavía existe solapadamente, tú no has vivido aquí. Esa ha cambiado mucho, claro. Pero es llegas- diferente, esto era esto, ¿no? Sí, pero llegas en el 65, Esto era pues esto. cuando yo llegué, claro, plena dictadura, para mí esto era un país gris, blanco y negro, Por casi. eso que Madrid era Es grande. decir, sí, No, pero pero era sí, esa sensación... en los 60 de esto, también. Claro, cambias todo, cambias clima, cambias alimentación, cambias forma de vida, de repente si no habléis fuera de casa lo que estamos Se me hablando en cuidan casa, las que las por lo que paredes son- decís, que no sé qué, bueno, pues evidentemente, y a mi padre le costó muchísimo Claro, también, o sea, ya exactamente. todos los hermanos, bueno, vale. Es así, la vida te trae, ¿no? Hay una cosa yo de te Max pregunto, Out, ¿cómo lo has podido...? pues como todo, al final sales adelante. Claro, además, bueno, Max Out tiene una frase muy bonita que dice que uno es de donde estudia el bachillerato. Sí, Max- Entonces, claro, yo estudié el elemental allí y el En superior Caracas. aquí. Entonces, claro, dices, Pues bueno, pues me quedé en el océano, por decirlo de alguna manera. No, te había oído, te voy a preguntar. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso a la larga, como la gente que aprende idiomas o porque tiene a lo mejor un padre alemán y una madre española y los niños crecen en dos idiomas, al final te abre un poco más la mente. Sí. Yo creo que te hace más ciudadana del mundo que de un sitio solo. En ese sentido sí lo agradezco, sí lo agradezco. Que a lo mejor si hubiera venido más de niña, o por ejemplo mis primos que ya se han venido más mayores, pues a lo mejor lo hubieran notado menos. Sí. Pero claro, justo a los 13 años es una edad muy jodida de enfrentarte al mundo de los mayores y de enfrentarte de repente a cosas que dices, pues,
¿y por qué nos has traído aquí? Y tal, ¿sabes? Estas cosas que era pues... Y yo siempre le decía a mi padre, por lo menos una vez nos llevaba a Barcelona, que tiene mar. Porque yo me he criado al lado del mar, o sea, que decir, entonces de repente Madrid era un sequerón, ¿no? Claro, bueno, son cosas, a otra gente le ha pasado eso, que ha salido del pueblo y ha tenido que vivir en Madrid. Y a otra gente le ha pasado otra cosa. Yo creo que en el fondo todos estamos hechos un poco de las historias que nos condicionan de una determinada manera, ¿no? O sea, Gemma, por ejemplo, nació en Mataporquera, pero porque al abuelo le llevaron después de Gijón, que él vivía en Gijón y tal, y después de la guerra, sin trabajo y nada, pues un pariente decidió que se fuera a Mataporquera a llevar el economato de la fábrica de cementos. Y entonces, pues por esa razón, Gemma y todos ellos nacieron allí. Y nosotros, fíjate, me pasó una cosa no con la parte arroba, que ella es la materna, sino con la paterna. Yendo una vez con la Bordeta a cantar a Barcelona, según esto, yo ya hacía los contratos, evidentemente yo los firmaba, no sé cuánto, y entonces me llega la directora y me dice, oye, que hay una tocaya tuya que te quiere conocer. Pues yo pensé que sería una Carmen, ¿no? Y entonces se me acerca la que llevaba los dineros, y me dice, ¿tú eres Carmen Peire? Y le digo, sí. Y dice, no puede ser. Y yo, ¿por qué? Dice, es que yo soy Pilar Peire. Y a mí me han dicho que todos los Peires somos familia. Y le digo, pues sí, a mí también me lo han dicho. Total, que nos podemos hablar. Y mi abuelo Tomás Peire, o sea, el de parte de padre, y su abuelo, el primitivo Peire, eran hermanos. O sea, él, el primitivo Peire, fue el que le tocó defender Castellón en la República, que hay además unas fotos muy bonitas que pone columna Peire, leal a la República, y mi abuelo fue el diputado de la República. Cuando el primitivo Peire se exilia a Francia, nosotros a Venezuela. Y yo no sabía, que tenía esos primos y los descubrí con 50 y tantos años. Es decir, esas son las cosas que produce una guerra. Fijaros, es lo que estoy observando, que tampoco somos tan mayores. Y yo creo, no, bueno, pero en la media general, cómo todavía nosotras nos ha marcado. Claro. Oye, a mí mucho. Sí, pero si naces fuera por la guerra, pues por la guerra, pero los que nacen aquí, pues también, porque de alguna manera se ha vivido. Yo es decir, que somos ya las siguientes generaciones, quizá ya no ya es otra cosa. Sí. Por eso dijo un historiador que esto se quedaría perfecto en 100 años. O sea, que dentro de 100 años ya todo estaría bien. Pero no tiene que ser. Si se hacen bien los deberes, yo creo que sí, pero si se hacen mal se repiten. No, pero igual, o sea, nosotros, mis nietos, bueno, los hijos de mis nietos, ya... No se acuerdan, pero ya habrán liado otra. ¿Tú crees? No sé. Mira, el carlismo, si tú te fijas en la historia vasca, el carlismo más resuelto les ha llevado a lo que se ha padecido. Es decir, que las cosas que están, la historia que está mal resuelta, mal cauterizada, por eso es tan importante, la memoria es vital, porque cuando no resuelves bien y no... El otro día, no sé de qué emisora, bueno, sí, de una cosa, y me llamaban y me decían, bueno, ¿por qué la memoria? ¿Por qué tal? Y yo decía, es que no somos cositas aisladas, tú fíjate, eres hija, nieta, es decir, toda esa historia te ha construido a ti y ha construido a tu familia de distinta manera. Entonces, si a todos y a todas, si esos odios, si esos malos entendidos o esos resentimientos no se hace una labor de drenaje y de... educativa. Exacto, y de esto, es decir, de contarlo, lo que intentamos abajo, contarlo sin más, sin tampoco ni tan siquiera tomar partido, contarlo. Llevamos aquí hora y media dándole a la lengua.